¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, y me da mucho gusto reencontrarme con usted en este espacio Periodismo en Plural. En la siguiente hora tenemos temas muy importantes que vamos a compartir con quien nos acompaña precisamente en la mesa. Comienzo contigo, Iván Arrazola, qué gusto verte de nuevo. Hola Trini, bienvenida nuevamente a esta mesa. Pues un gusto estar aquí con todas y todos. Esperanza, ¿cómo estás? Encantada de verte a ver aquí con nosotros. Te extrañábamos, Trini. Igualmente, ¿para qué les digo que no? Que hace falta de repente la charla aquí en la mesa. Charo Bareño, ¿cómo estás? Es un gusto, Trini. Buenas noches al auditorio, buenas noches y sobre todo compartir nuevamente contigo este espacio. Porque este señor Jaime Barrera pues anda de vacaciones, ya regresará a trabajar Envidia pronto. de la buena. Exacto, la verdad. Augusto Chacón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Trini? Qué gusto verte otra vez por aquí. Buenas noches a todas, a todos. Iván, Esperanza, Charo, qué privilegio. Qué gusto, Trini. Igualmente. Y con un fin de semana tremendo que hemos vivido en México, digo, podemos trasladar y poner la mirada en Uruapan, Michoacán. Sin embargo, estremece a todo el país con el homicidio del alcalde de este municipio, Uruapan, Michoacán. Vamos a hablar de ese tema, pero de la ola de violencia que se ha generado desde la muerte, el asesinato también de Bernardo Bravo, líder limonero en la zona de Tierra Caliente, también ahí en el estado de Michoacán. Y por supuesto nos vamos a trasladar con otro tema muy importante aquí al estado de Jalisco, donde también el tema de seguridad está bajo la lupa y bajo la lupa de la Contraloría del estado de Jalisco, que descubrió desvío de recursos en el estado, en la Secretaría de Seguridad en la administración anterior. Y por último le dejaremos un espacio a la administración de Donald Trump y la forma en cómo ha atacado justo a naves que asegura forman parte del trasiego de droga por el Atlántico. Y la respuesta obviamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, que le pide moderarse en la forma en cómo está actuando. Así que pues todos vimos imágenes y no sé cómo tocar cada uno de los fallecimientos, no fallecimientos, de los homicidios, del asesinato de varios personajes en Michoacán que estremecen de verdad. Una lucha por parte de productores de limón, hablando específicamente de Bernardo Bravo, un hombre que perdió a su padre en una situación también violenta, que su hermano Fernando Bravo, pues sabemos que la libró también de un ataque. Y cerramos justo, bueno, manifestaciones, ¿no?, que tuvimos, y cerramos justo con el homicidio este sábado del alcalde de Uruapan. Iván, ¿cómo haces una primera lectura de todo esto? Pues bueno, es un hecho que definitivamente Trini pues nos muestra, pues en primer lugar, lo expuestos que están las presidentas y presidentes municipales de este país, que pues al final de cuentas son el eslabón más débil, ¿no?, de toda esta cadena en materia de seguridad. La forma en la que este personaje, este presidente municipal, pues es asesinado, todos los cuestionamientos que se generan, pues porque se empiezan a dar una serie de explicaciones por parte de la autoridad, que contaba con una protección por parte de fuerzas federales, ¿no? Básicamente de la Guardia Nacional, que también contaba con protección a nivel municipal, pero que de alguna forma, algo que desnuda de alguna forma este acontecimiento y otros que mencionas, pues es que esta política de seguridad que durante pues, las últimas semanas se ha venido manejando este discurso de que la violencia efectivamente viene a la baja, pues la caprichosa realidad pues lo que nos muestra pues es que no es así. Y esto puede generar toda una serie de debates acerca de si verdaderamente se está avanzando, si esta es la ruta correcta. Y bueno, escuchaba en la mañana pues vamos a decirlo así, una explicación de que sí, el gobierno federal efectivamente está avanzando en sus objetivos, pero quien no le está ayudando son los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, para poder lograr sus objetivos. Yo difiero de esa explicación porque me parece que algo que estamos viendo en este momento en el país es que, como en ningún otro, hay una concentración de poder que permite precisamente un control pues, sobre lo que es la estrategia de seguridad en el país.
¿qué presidente o presidenta municipal le va a decir que no a la presidenta o al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch? Me parece que nadie. Y en ese sentido, pues entonces, si tienes esta concentración de poder, si tienes este control, pues evidentemente tienes que tomar las medidas necesarias para, y ya no digamos prevenir, pero sí reforzar lo que está ocurriendo a nivel de los estados, a nivel de las regiones, que es donde pues realmente pues, se encuentra la problemática. Y me parece que en ese sentido, esta visión tan centralista que se tiene de la seguridad, que muchas de las cosas se deciden a nivel de la Ciudad de México, me parece que empieza a pasar factura tanto a la Federación como a los propios estados, ¿no? Ya podremos comentar lo que ocurrió en la mañanera de esta mañana, pero me parece que esta es una de las peores mañaneras que seguramente ha habido en el corto periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Coincides tú? Sí, definitivamente es un hecho que cimbró al país, porque no es como cuando escuchamos o cubrimos el acontecimiento de un asesinato de un alcalde, sino por el personaje que era una persona que era activista desde hace tiempo. Desde hace tiempo también él hablaba, pedía, denunciaba los hechos de inseguridad, la colusión, el contubernio, inclusive del propio gobernador del estado de Michoacán con grupos criminales, una serie de situaciones. Él no tenía filtro para decir las cosas, la mayoría de las veces con palabras altisonantes. Hay videos, se lo estaba comentando a Iván antes de entrar al aire. Hay uno donde él va llegando, parece que una gira con el gobernador, y el gobernador le dice en tono irónico y riéndose: ¿a cuántos has abatido hoy? O sea, eso... Y fue días previos a esto, a este asesinato. Cuando es una labor, ¿no?, que él sabía que le podía costar exactamente, la vida, ¿no? A él le decían el Nayib de mexicano, él decía, no, yo soy el del sombrero, ¿no? Pero él es una persona que egresó incluso de una universidad de aquí, de la zona metropolitana del ITESO. Pero eso de qué te habla, de lo que dice Iván, y coincido totalmente con él, de cómo desnuda la situación que no solamente fue Uruapan, no fue Michoacán, fue en varias partes del país lo que está ocurriendo. Lo hemos hablado aquí muchas veces de que los municipios son el ente gubernamental más vulnerable. La policía, se habla de, al otro día convocan al gabinete de seguridad, donde ahí se habla que traía una protección de 14 elementos de la Guardia Nacional. Ya se explicó después que era periférico. ¿Qué significa periférico? Yo me supongo que un poco más lejos, que de acuerdo a lo que el alcalde Carlos Manso pidió, por la confianza que tenía en sus elementos, eran los de la Policía Municipal, que de hecho ya descarta en primera instancia Omar García Harfuch que los elementos tuvieran alguna vinculación con el asesinato del alcalde, porque uno de ellos fue el que asesinó, el que asesinó literalmente al que fue el agresor, que otra de las cosas que también sorprenden, el agresor, un muchacho de 17, 19 años, o sea, eso de qué te habla de un tema tan, la descomposición que existe, ¿no?, en las familias, en la sociedad, en las comunidades, y lo que habla la respuesta hoy, de lo que vemos aquí, ¿no?, de tantas personas desaparecidas, entre ellos, pues las edades están entre los 15 y los 19 años, y son justamente estas personas que son autoras materiales de homicidios como este, ¿no? Y luego ya en Michoacán ya llevan 7 alcaldes asesinados, este y hoy el exalcalde de Sinapecuaro. Y la respuesta de la presidenta sí no fue la mejor. Se le notaba su imagen distorsionada, molesta, el haberse ido contra la derecha, contra los conductores de medios de comunicación. Yo creo que no fue la mejor.
A lo mejor en unas pudo haber tenido razón, pero no era así. Ella critica a la derecha por utilizar esto como buitres. Sin embargo, yo creo que debería de haber sido los reclamos que está haciendo inclusive la Conferencia del Episcopado Mexicano y algunos sectores de la sociedad, es de que se vayan contra las células del crimen organizado, contra la extorsión que existe, sobre todo porque tú lo dijiste ahorita, son los limoneros, que también ya hubo eso, son los aguacateros, son la industria de la masa y la tortilla, son todo este tipo de extorsiones que están viviendo los productores y los agricultores en este estado cercano a Jalisco. Fíjate que hace un momento que dabas el nombre de, creo es una pieza fundamental en todo esto que está pasando y se apellida García Harfuch. Justo una semana antes, o la semana pasada, estuvo de visita en Michoacán, compartiendo con el gobernador, con productores de limón, para ver cómo iban justo a calmar la situación de inseguridad, y remata la semana con esto, una estrategia de seguridad que ni siquiera por ser el inicio, por haber estado físicamente ahí, que yo te decía en una plática, tenemos un Harfuch en cada entidad federativa para que no se salga de ahí, porque en cuanto se sale, sucede esto, ¿no? Esa estrategia de enviar al secretario de Seguridad, autollamado Batman, a los sitios donde hay problemas de seguridad, ya demostró su poca eficacia. En Sinaloa recién había tomado posesión del cargo y fue a Sinaloa, y en Sinaloa no ha remediado nada, ni siquiera cuando está ahí. Pero llama la atención que esta mañana, y para ver otro ángulo del tema, la presidenta hizo mucho énfasis, no sé si 10 o 15 veces mencionó la palabra inteligencia. Que lo que había que emplear es inteligencia y justicia. Tendríamos que preguntarle su noción de justicia, pero en términos de inteligencia, esta sirve para prevenir, no para explicar. Y si el Estado mexicano está gastando en inteligencia en Michoacán, incluso el secretario de la Defensa Nacional, el general secretario de la Defensa Nacional, habló de lo sucedido, diciendo si era un cuidado periférico el que tenía la Guardia Nacional, y lo explicó un poco más diciendo cuando iba de gira o cuando salía, porque le gustaba mucho estar en el territorio, dijo el general. Y la inteligencia no le sirvió todo el equipo que México ha comprado para decir, cuidado, porque no puede ir a esta zona el alcalde porque se pone en riesgo. Había que impedir que lo mataran. Sabíamos que era uno de los blancos que tarde o temprano iban a matar, por el dinero involucrado, por la franqueza que tenía él para decir las cosas. Se lo pidió directamente a la presidenta, se lo pidió directamente a García Harfuch, y no sirvió de nada. Eso es un crimen en el que el Estado sin duda participa. El Estado desde con tu E objetiva, mayúscula. exacto, podría tomar una decisión más allá de lo que solicitó, porque no sé si podemos colocar esto. El alcalde solicitó, el alcalde a petición del alcalde, y pareciera que la seguridad o la responsabilidad en cómo se movió su seguridad ese sábado era responsabilidad del alcalde. Lo deslizó el general Trevilla esta mañana diciendo, él decidió que su cuerpo de seguridad cercano fuera la policía municipal porque seguramente confiaba en ellos. Sorprende que el ejército admita eso. Si tiene datos de inteligencia, le diría, perdón, señor alcalde, pero tenemos que hacer un poco más que eso. Deja su guardia, pero necesitamos hacer más porque tenemos esta información. No tenían ninguna información. A todos los tomó por sorpresa. La presidenta está desencajada. De hecho, convoca de emergencia una mesa de seguridad. Es decir, en términos de reuniones, en términos de declaraciones, la seguridad tendría que estar resuelta, pero justo anuncian que baja sus números de la incidencia delictiva, particularmente homicidio doloso. Va al Congreso de la Unión, donde hace un paseo triunfal, y después la realidad aparece y los muerde. Le dice, a mí, ¿qué me importa tus números? Yo en Michoacán y en otros estados, pero estamos ahorita hablando de Michoacán, aquí manda el crimen organizado. Con Bernardo Bravo o con el alcalde ahora, imaginemos lo que vive la población, porque el alcalde denunció la extorsión en la que vivían. Él decía, los cerros alrededor de Uruapan están llenos
de criminales muy bien armados. Necesitamos que vengan a combatirlos. Más claro no pudo haber sido. El peligro que corremos aquí es que la gente, porque ya tenemos que dirigirnos a la gente, ya sabemos de dónde están las culpas, por favor. El Estado mexicano tiene toda la responsabilidad, el Estado michoacano tiene toda la responsabilidad de lo que ocurrió. Nosotros no podemos caer en el juego, decir, chin, es que si no hubiera dicho lo que decía, no lo hubieran matado. Como si la verdad se tuviera que acabar a balazos. No podemos admitir eso. Porque entonces todos agachamos la cabeza diciendo, no denuncio porque me la juego, o no señalo porque es peligroso, y es peligroso. ¿Recuerdan esta, o no sé si la cacharon, esta opinión que emitió la legisladora Kenia Rabadán, que dijo, esto es intolerable? Esto, solo esto. ¿Y el resto? Porque hacíamos una cuenta también, 2014 asesinaron a Manuel Mora, hijo de Hipólito Sí. Mora, Ajá. 2023 Hipólito Mora, 2025 Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito, y a su esposa la Desde la asesinaron familia. este fin de semana también, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay un exalcalde desaparecido que justamente estuvo muy activo en redes luego del asesinato Y condenando el asesinato. de Carlos Manso, y ahora está desaparecido. Creo que el principio para resolver cualquier problema es nombrarlo y tener un diagnóstico claro. Lo que nos indica lo que hoy vimos en la mañanera es que no tienen un diagnóstico y que eso implica que no lo quieren resolver, porque están buscando culpables tan remotos como Felipe Calderón. Ya nos tendríamos que hablar de eso. Ellos han tenido 7 años de oportunidad para pacificar Michoacán, si de veras sabían cómo hacerlo. Y ahora ella indirectamente dijo, ellos tuvieron 12 años, porque está metiendo en el paquete a Enrique Peña Nieto. Denos 12 años también a nosotros. Me parece que las expectativas con las que llegaron, con las que ganaron, un triunfo completamente legítimo, eran precisamente porque iban a hacer lo contrario, porque iban a usar la fuerza del Estado. Ella dijo hoy, además, en una confusión de conceptos tremenda, dijo, la fuerza del Estado es la justicia. No, la fuerza a la que estás obligado es la contención de la violencia y el uso legítimo de la fuerza. Eso es lo primero. Después, La justicia. emplear la justicia. Y la justicia, para tener libertades y para que la gente goce de derechos. En Michoacán, la mayoría de la población no goza ni del derecho de tránsito, de poder ir de un lado a otro o de trabajar en lo que quieran porque cuesta. Hay que pagar un impuesto alterno al que cobra el gobierno de la República. Tenemos que decirlo y tenemos que indignarnos. Están calculando que pase nuestra indignación, que digamos, bueno, llegará otro caso, nos pondremos igual y volverá a pasar. La solución va a estar en nuestra indignación, en nuestra capacidad de tomar las calles, de protestar a como Dios nos dé a entender, pero protestar, hacerles saber que esto es intolerable y que si ganaron las elecciones era justo para que esto no ocurriera, no para que nos explicaran por qué les está ocurriendo, para que lo resolvieran, para que lo atendieran en función de las víctimas, no en función de sus atribuciones o de una historia que cuentan. Hoy se fue a la historia más remota la presidenta para explicar cómo llegamos a esto. No. Llegamos a esto por una falla del régimen, el anterior y este. Después podremos hablar de historia. Y es que ese es el punto. ¿Cómo estamos? Y la percepción generalizada es que estamos peor. Y eso es lo preocupante. Si bien Claudia Sheinbaum y su equipo puede presumir que ha tenido logros importantes, que son los que más cacarea y que son los que, estimo yo, la tienen en un alto nivel de popularidad, es en materia económica, con los programas sociales elevados a rango constitucional, con las cifras de pobreza, temas que ya hemos abordado. Pero hay 2 temas pendientes y latentes. El tema de la seguridad social y el fracaso en los planes en salud, con la esperanza de que mejore, pero el tema que ya no podemos estar esperando a que mejore porque estamos peor, nos sentimos peor, aun cuando apenas hace días triunfalmente nos dijeron que hemos mejorado en los índices de seguridad y que notoriamente en el principal flagelo o de los que califican como principales los expertos en la materia es el homicidio doloso. El homicidio, pues ahí, el hecho es de que un homicidio pega y es un flagelo para la sociedad, igual que el secuestro y que otra serie de delitos. Y en esos principales, donde la presidenta habló de un plan para mejorar, dice, estamos muy bien. ¿Cómo te explicas, cómo le explica a usted que me escucha, que me ve, que no puede transitar libremente, no solo en Michoacán,
En Jalisco, después de cierta hora, no podemos ir en las carreteras del estado. ¿Cómo es posible que lleguemos a Ocotlán o que lleguemos a Magdalena, que lleguemos a la zona de Los Altos y que te digan, no, bueno, es que si aquí las cosas están en calma, si la autoridad municipal se pone de acuerdo con los de la plaza y el acuerdo es que la protección civil quede exenta de cualquier daño. Entonces tú puedes vivir tranquilamente, son los que te cuidan. ¿Cuándo llegamos a ello? ¿Cuándo llegamos a ese punto en que puedas decir, me resigno a que haya tratos indebidos con estos los malos? ¿Quiénes son más? Los malos, siempre hemos dicho, somos más los buenos. ¿Qué nos está pasando? Y la figura de Carlos Manzo, estemos no de acuerdo en su proceder, sobre todo desde la perspectiva de derechos humanos, al margen del mensaje de que le llamen el Bukele mexicano, aquel video tan controversial donde él dice, tengo que salir a cazarlos y este mensaje va para mi policía, mis elementos de la municipal, no tengan consideración alguna a los delincuentes y a aquel que vean armado, no le tengan consideración, abátanlo, si se resiste al arresto, abátanlo. Eso ha sido preocupantemente muy aplaudido y muy difundido. Y digo preocupantemente porque cuántas personas andan armadas, por Dios. Y tenemos un problema aquí severo con el crimen que está llevándose a los jóvenes y los está capturando por la fuerza. Entonces sí tenemos un problema muy serio, pero creo hoy Claudia Sheinbaum cometió un gran error. Siempre me ha parecido una mujer muy prudente y muy bien plantada. No creo que es un asunto que no va a querer aprovechar la oposición, y ya lo está aprovechando. Pues así son las reglas de la política. Claro, está aprovechando que viene una marcha, ¿no? No, y bueno, y a mí me parece justificada la marcha y que en Morelia reprochen y levanten la voz. Claro, pero es que pasamos por una situación de hartazgo. La gente está harta y dice, bueno, ¿qué me queda? 6 años de abrazos no balazos, que si era nada más discursivo, a la hora de la hora vimos que esto empeoró. Entonces Claudia Sheinbaum con un supersecretario, que todas quieren ser batichica, que también qué mal ahí en la política, que ponte ahí a un lado, ponte tú y las voy a reconciliar. Eso parece un show, la verdad. Como lo desafortunado de que se pongan a bailar después de los 5 estados con las inundaciones y con tantos muertos por inundaciones. O sea, me parece que falta sensibilidad, me parece que falta atención. Y a una Claudia Sheinbaum que había sido muy destacada por su prudencia, por su inteligencia, creo que la situación la rebasó y que ella sí está viendo que la política está detrás de todo y que están contratando las redes sociales y que son bots. Pero a mí me parece que responde mal cuando dice fue Calderón, fue Peña Nieto. Cierto, no es de hace 12, 15 o 20 años el problema en Michoacán. Data de 30 años. Y parece que empeora, pero ¿qué hicieron en 7? Ese es el punto. Que lo iban a resolver. Ese es el punto. ¿Qué hicieron en 7? Sí. Hicieron el cambio, ya hay más detenciones, hay mejores resultados, pero ¿cómo te explicas que esos mejores resultados no se están traduciendo en que yo me sienta seguro, en que pueda transitar o trabajar libremente, que tenga que dar una parte de lo que me gano con el sudor de mi frente para este delincuente que controla? Y como dice el alcalde fallecido, asesinado, egresado del ITESO, que siendo estudiante, platiqué con algunos de sus compañeros, decía que iba a ser presidente de la República. Y su esposa ahora en los sepelio dice que no va a parar la lucha aquí, que ese movimiento de los sombreros, él fue diputado por Morena, no tuvo la respuesta que esperaba para tener la candidatura. Tampoco perdamos de vista el contexto político. Él no fue el gallo de Morena para la elección, pero sí se va para un ayuntamiento como presidente, se va por la libre y queda como candidato independiente y queda con un trabajo de campo demostrado, con el contacto cercano. Y hace unas semanas apenas, hablando con mujeres, las regaña con un lenguaje como el que tú señalas, con un lenguaje fuerte, llegando a los OES, diciéndoles que no se hagan, que no sé cuánto, que les pongan mano dura a sus hijos, diciendo la educación no se lo dejen todo al Estado y la responsabilidad no se la dejen todo al Estado. Vamos a ayudar, pero empiecen en sus casas. Y si no, no se quejen si los lloran muertos. Así, hablando de que estamos en ese estado de hartazgo y de desesperación, como si no quedara otro camino. La pregunta hoy es esa. ¿No queda otro camino? Y yo cierro solo diciendo, me parece que por algo la CONAGO dice, con el pronunciamiento firmado por 17 gobernadores, no dejemos ahora a la presidenta. La presidenta creo que está en su primer año en el peor momento.
Sí, Creo que esto es una crisis mayor que lo de Adán Augusto. Los 7 años están en su peor momento, incluido El de... De hecho, creo que hay algo que no se nos puede ir de vista cuando el alcalde Manso dice en una de las entrevistas: si un día yo falto, si un día a mí me matan, se quedará este enojo, ¿no? Y lo vimos con los estudiantes hoy en la mañana manifestándose en Morelia, vimos los destrozos en el edificio de Palacio de Gobierno en Michoacán, en Morelia, Michoacán. Esto es lo que vamos a ver de aquí en adelante, o a lo que le apuesta, y ahí sí digo, cualquier político, al olvido. Eso es lo que le apuestan. Eso es lo que le apuestan. Y cualquiera, que no estoy hablando de un partido. No, todos. Cualquier a político. Que se nos olvide, que cambie la conversación y ellos sigan y que hagamos el brinco a lo electoral, que es lo que realmente los estimula, ¿no? El punto de quiebre va a ser si nosotras mantenemos la indignación a través de las redes sociales, a través de protestar, a través de exigir. Eso es lo que nos ha faltado. La verdadera transición democrática de este país la hizo la gente protestando, diciendo sí, hay que sacar al PRI de los pinos. Y después dijo la gente, sí, hay que nombrar a Andrés Manuel López Obrador, pero no por simpático, porque dijeron que iban a solucionar, todos dijeron que iban a solucionar. Hay que exigirles que cumplan eso a lo que se comprometieron y de entrada que se apeguen al Estado de Derecho, a la regla principal del Estado de Derecho, que los gobernantes cumplan la ley. Y eso no está sucediendo en el país. Tengamos la alternancia necesaria para que lleguen los mejores y la profesionalización de la política, que cuiden y que también detengan sus manitas, porque qué barbaridad, no importa el partido político, llegan, roban, hacen negocio, lucran. Y se coluden, toleran, solapan, cierran los ojos. Eso es lo que ya no. Pero fíjate lo que dijo Augusto y se me hace, es un punto importante, la inteligencia, y lo citó la presidenta, la inteligencia. Omar García Harfuch dice, ya sabemos quién, o sea, son varios, estamos investigando qué grupo delincuencial, a qué pertenece, o sea, tienen detectado a las células, a los grupos delincuenciales, no solamente allá en Uruapan, en Michoacán, sino a nivel nacional. ¿Y qué están haciendo? La exigencia y un reclamo ha sido ese. O los estás buscando porque cometió un delito, pues búscalos porque ya son criminales. Sí, ¿no? Definitivamente. De hecho, creo que también, ojalá existiera otro personaje más como Bernardo Bravo o como el alcalde de Zapopan. Necesitamos otro personaje que mediáticamente se vuelva eso. Esos importante. Personajes necesitan algo todavía más importante que los propios personajes. Una base social que soporte el liderazgo, pero un liderazgo natural. No estemos esperando a que salga el líder. Si no hay la base social que nace de la indignación, que nace de la exigencia de libertad, de la exigencia de derechos, y ojalá que de no al se menos contamine. la tasa de retorno por los impuestos que todos pagamos, el líder va a acabar cayendo, porque ellos creen que eso basta, porque no ven que nosotros nos activemos más allá. Hoy trataron de desactivar, nos llamaron buitres, nos llamaron vividores de la indignación. Ni siquiera tenemos derecho a indignarnos, porque entonces vamos a ser sancionados por el régimen. Tú en la pluma, tú en la voz, en el micrófono, pero ¿qué tal la policía actuó contra los manifestantes en Morelia, no? Sí. Lo veíamos a la población en el piso, cuando lo que debiste haber hecho fue justo al balcón de Palacio de Gobierno en Morelia también. Así es. No, fueron imágenes que dices tú, es el hartazgo, es la desesperación, es la impotencia de vivir así. ¿La cachetada del gobernador? Sí, la cachetada, la mentada, el mentarle abucheos, y el que vete. sin temor a decirle ¿Qué en haces su aquí? cara. Ese es el hartazgo. Ese es el hartazgo. ¿Cuántos gobernadores podríamos poner en las mismas? Américo Villarreal o Rocha, Moya Rocha en Sinaloa. El problema es que el sistema se está protegiendo a sí mismo. No importa lo que suceda, ellos mismos se van a proteger. Dijo en una ocasión Claudia Sheinbaum que lo que busca la oposición es dividir al partido en el poder y que eso ella no lo va a permitir. Entonces pareciera a lo mejor que está más enfocada en mantener toda su infraestructura partidista, ¿no? Y de gobierno juntos para perpetuar la 4T, cuando lo que se le olvida es lo que nos está impactando a la población de manera directa. Sigue hablando a la base que tiene Morena.
no le habla al resto del país, que Pues es donde debería de ser. Ese es el mensaje que emitió, ¿no? El que seguir conservando la unidad No de fue su día, lo que la le de llama el Claudia 4T. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, pues hablaremos. Tú lo dijiste, Esperanza, hace unos minutos, ¿no? Y es que llegan y roban. Y fue lo que se demostró por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco, que la Secretaría de Seguridad Pública en la administración pasada llegó y robó también. Así que a la pausa, regresamos con ese tema. Bueno, y estamos de regreso para seguir hablando de la seguridad que está bajo lupa, y yo lo dije al momento de iniciar este espacio, bajo la lupa de la Contraloría del Estado de Jalisco, hablando específicamente de la administración en la Secretaría de Seguridad Pública de el 2024 específicamente, pero vaya usted a saber cuántas cosas la Contralora estará encontrando. Por ahora se encontraron 150 millones de pesos en un año, 2024, en emitir pues gasto de gasolina en vehículos que no tienen motor y no tenían llantas. En alguna ocasión, cuando hablamos de seguridad, lo que más deseamos es el patrullaje. Lo que más deseamos es tener a un policía que en cuanto tú le hagas así, se orille y le diga en qué le ayuda. Lo que más nos presumen, que ha crecido el patrullaje. Bueno, pues quisiéramos, pues. Pues sí, pero ahí está el trabajo de la Contraloría, a mí me parece muy bueno. Falta la otra parte, que haya sanciones. Y no solo que haya sanciones, que haya reparación del daño. Esos 150 millones, van a decir, bueno, pues ya lo agarramos, ya a quien sea, los pusimos en la cárcel. No, necesitamos ese dinero para patrullas, para pagar mejor a los policías. No podemos dejarlo únicamente con que algunos paguen las consecuencias. Qué bueno que la Contraloría detectó esto. Ojalá, en verdad, siga a la investigación, ya perfectamente documentada. Se presentarán las denuncias y tendrá que seguirse. Oye, todo. Presentaron denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. A ver. Bueno, pues el Gerardo de la Cruz, el fiscal. Es lo que procede. Es lo que sí, no puede. Si quiere permanecer. Desgraciadamente, porque el sistema estatal anticorrupción no funciona. Y Gerardo de la Cruz, pues la investigación ya está hecha, la documentación ya está acreditada. Se la hizo la Contraloría. No perdamos de vista que esto surge de las actas de entrega-recepción. El gobierno anterior, el gobierno saliente y el entrante. Las inconsistencias es las que llaman la atención de los contralores, mandan a los auditores, los mandan al campo y revisan que lo que resulta que dado de baja, tantos vehículos están siendo suministrados hasta 3 veces al día con tanque lleno. Pues ¿cómo si están dados de baja? Otros que, como dijiste, hasta sin motor. Y esto nos enteramos porque fue emitido a través de un comunicado de prensa hace un par de semanas que divulga la propia dependencia estatal. Es decir, manda un comunicado para decir, derivado de nuestras inconsistencias, varias, muchas, porque yo creo que eso es natural, no importa de qué partido político son, siempre hay situaciones de deshonestidad, de actos de corrupción, mínimo de desvío, que el dinero era por una cosa y se usó para otra, pero peculado, el pan de cada día. Por eso hay que estar con la exigencia de las auditorías. Una auditoría superior que nos queda mucho de ver, que ahora sí vemos la cara del titular porque anda buscando que los nombren otra vez al frente de la dependencia. Y una Contraloría Estatal donde hay el recurso, y la ley se lo permite, el recurso del Estado, interviene. Y que derivado de esto que le salta, dice, voy a revisar un año. Aquí la gran pregunta es, en 2024, 150 millones... que son, sobre todo, lo burdo. Ahora sí que es robo en despoblado. Sí, es lo y que la iba a decir, pregunta robo en es, despoblado. los que se quedaron, los que lo hacían, ¿eran tolerados, ignorados, sabían los jefes? Yo creo que por fuerza deben de saber. Y si no sabían, es igual de el director, el titular responde, pero ¿se quedaron los que hacían esa tranza? ¿Se quedaron? No, bueno, entonces van a seguir con la investigación 2025. Es una vergüenza son 200 unidades, lo que poquito que sabemos de lo que ha hecho la Contraloría.
150 millones de pesos, ahorita lo platicábamos, un año, pero ya el secretario de Seguridad dice, bueno, este es un año, pero hay irregularidades anteriores, o sea, ve tú a saber cuánto dinero no... Y lo que van a hacer ahora en la Secretaría de Seguridad es tecnificar o que sea digital, porque era como que la hojita, mira, 150 pesos, 20 litros de gasolina, así en ese tipo. ¿Quién firmaba los valecitos? Exactamente, ¿quién los firmaba? Estábamos hablando del extitular, pues si no se llevó, al menos pecó de omisión y pecó de incapaz y de negligente. Y hay una hasta lo más alto una responsabilidad hacia él y hacia todos los que tenían esas responsabilidades. Habrá que ver qué trabajo va a hacer la Fiscalía Anticorrupción. A ver, la misma Secretaría de Seguridad responde y dice que hay una reingeniería dentro de la dependencia. Y sí, en esa reingeniería, supongo, entiendo, quito la gente que no me funcionaba y que puede estar señalada, pero la quito, la cambio, la muevo y... ¿Qué pasa? ¿Quién lo regresa? Como tú dices, bueno, me hace falta esta reparación del daño. Iván. Van a digitalizar, toda la información para sí, pero ¿quién es el responsable que estaban ahí que necesitaron de una reingeniería? Para empezar, bueno, me parece que en todo este contexto, lo que vimos que ocurre el fin de semana en Uruapan y ver este tipo ya de escándalos realmente debe de generar una indignación, porque si algo requiere este país, pues es de mayor seguridad, ¿no? Estamos hablando de 150 millones de pesos que bien podrían servir de un año para comprar más patrullas. Una promesa que recordaba en la mañana que hizo el aquel entonces candidato Pablo Lemos es que se iban a contratar a 1,300 policías a nivel estatal. Esa promesa, pues, no se sabe dónde quedó, si realmente lo va a hacer o no, pero pues sería algo necesario. Pero algo que se pone sobre la mesa, pues es precisamente esta parte de, ya descubrimos el hecho de corrupción y ahora necesitamos saber cómo es que opera todo este sistema, todo este engranaje que construimos, pero que pues vemos cómo se está desmoronando, ¿no? Se está cayendo a pedazos, se va a crear un nuevo órgano de transparencia en el Estado, pero que ahora pues va a ser dependiente del gobierno. Vemos estos comités estatales anticorrupción de que, bueno, pues hacen muchas labores, pero pues no están ahí al pendiente de estos detalles que seguramente pues este tipo de comités ya tendrían que estar desde este momento haciendo otro tipo de revisiones, porque seguramente no es el único caso, ¿no? Si se destapa la caja de Pandora, seguramente saldrá más. Mi principal preocupación es esto que comentas, Trine, de que, bueno, sí se van a hacer las revisiones, probablemente se van a reubicar a las personas, pero aquí si algo se requiere es que estas fiscalías anticorrupción hagan realmente investigaciones ejemplares, que lleguen desde la primera hasta la última persona que han intervenido en este tipo de situaciones. Lo que ocurre es que muchas veces en estas investigaciones únicamente nos quedamos con lo que hay por encima, pero hay muchos intereses que se protegen, muchos intereses que se cubren y que no nos permiten llegar a la verdad del asunto. Nomás, rapidito, tocó lo del auditor superior que anda buscando y ahorita sí está a todos lados, se está haciendo visto. Pero ¿y las cuentas públicas? Cada año eran las cuentas públicas, ahí se ven todo. ¿Y qué hacía la Auditoría Superior del Estado? Solamente el Sistema Estatal Anticorrupción también. La Contraloría está haciendo su parte, fue parte de la entrega-recepción, como bien lo dijo Esperanza, y de ahí partió todo esto. Pero hay muchos involucrados, incluso hasta dentro del Congreso del Estado, por favor. Teresa Brito repitió en el cargo. Sí. Y de hecho venía desde Aristóteles Sandoval, y Enrique Alfaro le pidió que continuara y ahora Pablo Lemos. 3 gobernadores. Y ha sido una funcionaria que mis respetos, ha sido muy pulcra en su trabajo, muy eficiente. Justamente por eso se crearon los sistemas, porque no basta una instancia. La idea del sistema, yo no digo que funcione, pero que el combate a la corrupción interviene en todas las instancias por las que pasa un problema de corrupción, que no solo son de gobierno, ojo, también desde afuera se fomenta la corrupción. Y no hemos tenido una sola red que, mira, sí funcionaba. La declaración del actual secretario de Seguridad, la reingeniería que tú dices,
habla de que quizá detectaron la red, y la reingeniería no es solo cambiar personas, es modificar procesos, hacerlos más transparentes, más eficientes, y sobre todo conocer de dónde circula, desde el contrato que se firma hasta la entrega del cheque y qué sucede ahí, y por supuesto la evaluación del gasto. ¿Qué pasó con esa gasolina? ¿Cuántos kilómetros recorrieron? ¿Qué patrullajes se hicieron? Es a donde tenemos que llegar, y yo insisto, porque tenemos que insistir, no basta que los metan a la cárcel, necesitamos que reparen el daño, que ese dinero regrese. Yo me estaba acordando, por ejemplo, de un secretario de salud que se encuentra preso. Antonio Cruz Esmal. Sí. Ha devuelto esa investigación, se ha anunciado que se ha regresado al erario público X cantidad de recursos como parte de la reparación del daño. Tendríamos que llegar a eso, que es parte de este combate, reparación del daño y después garantía de no repetición. Ya entendimos cómo funciona, no nos la van a volver a aplicar, y la van a volver a aplicar porque los criminales y los corruptos son muy creativos y se mueven más rápido que las instancias locales, pero hay que estar en una batalla contundente. En este caso, a mí hay algo que sí me brinca. En el primer bloque tú hablaste de inteligencia y se aplica a este caso. Claro. ¿Dónde está la inteligencia? Porque no es nuevo que existen métodos que se llaman GPS. Se sabe dónde está el vehículo. Y si el vehículo no tenía llantas, por lo tanto no podía llegar a la estación de servicio abastecido, entonces pues resulta que no tiene GPS. Es que todos, ¿verdad? Te apuesto que con un valecito y algún empresario gasolinero recibía el papelito y quién cargaba. ¿No? Porque el papelito debería decir... O a quién le vendían el valecito para que Exacto, nunca se cargó, nunca se abasteció o se... Sería importante conocer cómo funcionaba, cómo se operaba específicamente. Nosotros estamos aquí creando... No, bueno, es que hay robo de papel, o sea, pones el papel que ya surtiste. Es que era todo manual, con un papelito. Y están arreglados con los empresarios. Hay empresarios coludidos, políticos coludidos, empleados de diferentes niveles coludidos. Es que cuando se habló del huachicol fiscal, pues entendemos que había combustible que llegaba de alguna forma ilícita y que tenía que venderse en alguna estación de servicio. Y de repente perdemos de vista a lo mejor esta parte empresarial y solamente nos enfocamos en el mal quehacer de un gobierno. Sin embargo, debe haber alguien que te haga el juego afuera. Sí, seguramente. Sí. Y pues esa es precisamente una de las labores que va a tener la Fiscalía. También la Secretaría de Administración pues tienen algo que hacer en este asunto. Ojalá que se investiguen de fondo y que no quede más como otro caso de impunidad o de que no se repare el daño. Reparación de daño y garantía de no repetición. Y la garantía de no repetición es que nos digan cómo funciona. Y al no olvido, porque ahorita nos estamos acordando de este personaje que está en la cárcel, pero ha pasado tiempo y no sabemos qué más. Si hubo reparación, no hubo reparación. Bueno, es que no terminan sus asuntos, no es un caso. Son muchos temas de corrupción desde que estaba en el Seguro Popular, luego como secretario de Salud. Y son que las hieleras a sobreprecio, que la contratación de personal sin reunir el perfil, que el tema de la compra indebida, el tema de desvío de recursos. O sea, tiene muchos casos, muchos amparos. Sin resolver. Sin resolver. Y el camino de ahí presto. Vámonos a la pausa. Que no sea el no olvido. Vámonos a la pausa y cuando regresemos, pues el presidente Donald Trump ha decidido atacar directamente naves lanchas, barcos que transitan, él asegura, con narcóticos por el Atlántico, afectando aguas internacionales, y que la presidenta de México le dice aguas porque como que te acercas un poquito y puedes invadir, ¿no?, nuestra soberanía nacional. Así que con el tema de la estrategia contra el narcotráfico de Donald Trump, regresamos. Bueno, y vamos precisamente con esta estrategia que tiene el presidente Donald Trump de ir contra las embarcaciones que pues son, según él, quienes están
pues encabezando el trasiego de droga de otros países hacia Estados Unidos. Los ataques de Estados Unidos contra el narco y la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, que le hace un llamado justo al presidente para sentarse y restablecer los operativos que él está llevando a cabo ya. ¿Cómo ve la postura de México, sobre todo cuando esto lo traduce, ¿no?, en defender una soberanía nacional y que no lleguen a suceder cosas que le llama precisamente a la presidenta Claudia Sheinbaum violación a nuestra soberanía? A mí se me hace todavía una postura débil del gobierno mexicano ante lo que está pasando con Donald Trump, a pesar de que hay voces de demócratas y republicanos en Estados Unidos que están criticando esta postura que está adoptando Donald Trump en aguas internacionales. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha sido tan efectivo, tan fuerte hacia esto. Hablaba de los derechos humanos, del derecho internacional, sobre todo con la búsqueda del último sobreviviente que ya dejaron ayer o hoy, dejaron de buscarlo en estos días, que ya suspendían la búsqueda, pero mi comentario sería que no ha sido tan fuerte esta postura de México ante Estados Unidos. ¿Requiere Donald Trump escuchar y hacer una estrategia de cooperación con los países involucrados? Requeriría respetar las leyes, porque aunque sean aguas internacionales, hay reglas para actuar militarmente en aguas internacionales. Claro, pues si me preguntas qué requiere, respetar las leyes. Ahora, ese tipo de lanchas a esa distancia de la costa, con esos motores, pues obviamente lo invitan a la sospecha. Yo creo que es un error estar matando gente, porque es un crimen mientras no siga las reglas Todo el mundo tiene del derecho a un pacto juicio. internacional. Entonces lo que hace la crimen. presidenta Claudia Sheinbaum está en lo correcto, llamar a la detención de estas personas para un juicio. Claro, y no tendrían aniquilar. que apresarlos, de veras mostrar las pruebas de que... Porque en Estados Unidos ellos fueron durante muchos años los reyes de la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Bombardear una lancha no es demostrar que ahí iban narcotraficantes. Y allá Ahora Trump 57. es el rey de la presunción de culpabilidad. El tema es que está siendo tolerado internacionalmente porque está abatiendo ciudadanos que están siendo acribillados por las fuerzas de Estados Unidos ante la presunción de que se trata de narcos y por lo tanto desde su lógica de terroristas. Pero muy clara la presencia en el Mar Caribe, muy clara el mensaje que da de cómo Pero es... ya sucedió en el Pacífico. Sí, ya pero están en el menos. Pacífico. Se trata de 60 personas que han sido muertas, 57. asesinadas por estos ataques. Son 14 ataques, 60 personas muertas, la mayoría en el lado del Caribe, que deja mucho que pensar, porque si las drogas y el fentanilo están llegando por el Pacífico, ¿por qué estás con dedicatoria a Venezuela o al propio México? Y luego, para Colombia colmo, también. hoy una televisora estadounidense nos dice que fuentes de alto nivel del gobierno estadounidense dicen que se está planeando una injerencia en nuestro país para ayudarnos con el tema tras la muerte del alcalde de Uruapan. Pues dices, es que están poniendo el pie y el rato el cuerpo entero. Desde esta perspectiva, pues ha sido débil el mensaje de la presidenta, aunque habla de soberanía, pero no lo estamos conteniendo. El presidente Trump lo dijo muy claro, está manejado por criminales. Y aunque respeto mucho a la presidenta de México... Sí, pero nadie le ha puesto un alto. Sí. Sigue matando gente, está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y le vale lo que opinen en su país. Bueno, pues es el regreso de la doctrina Monroe, ¿no? Es el mensaje que quiere mandar de manera clara el presidente Trump desde que nombra a los narcotraficantes, grupos terroristas. Desde ahí era claro cuál es su estrategia y me parece que hay un fondo político. El tema con Venezuela es un tema que ni a Estados Unidos, ni a Marco Rubio, ni Donald Trump lo van a dejar pasar. Saben que uno de sus objetivos es Nicolás Maduro y que eso va a ser muy bien recibido. El reloj va ya contando, ¿no? O sea, esto es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión... Un ataque, ¿sí ven ya un ataque de Donald Trump a Venezuela? Está esperando que posiblemente haya algún movimiento interno, pero me parece que también la presencia de Estados Unidos cada vez es más activa. Lo vimos en Argentina, en esta elección legislativa con Milei, en Brasil también, el apoyo que tiene hacia Bolsonaro, Nayib Bukele. Pues Estados Unidos durante mucho tiempo descuidó sus intereses en América Latina y hoy es claro que lo están retomando con toda la fuerza
y pues estos actos de violencia sin duda tienen un componente más político que inclusive de seguridad. Pero lo me dices parece. bien, sus intereses, y hay que tener cuidado en desear que ellos vengan a resolver nuestros problemas. No los van a venir a No los resolver. van a resolver, claro. Van que a no. cuidar sus intereses. Eso nos urge a resolverlos nosotros, a exigir a nuestro gobierno que los resuelva. Nadie queremos una intervención de ningún tipo, ni en aguas internacionales, mucho menos en el territorio. No, claro que no. Pero tampoco les demos pretexto para que a ojos del mundo digan, pues sí, mira, están matando alcaldes, están gobernados Están por defendiendo. el narco. Necesitamos activarnos para defendernos tú lo dijiste bien, la doctrina Monroe, para defendernos de que Estados Unidos va a cuidar sus intereses a como dé lugar. Y Donald Trump lo va a llevar al extremo, y no podemos decir que aquí lo estemos haciendo muy bien. Y lo va a llevar al extremo, y no quiero despedirnos por el tiempo ya que nos queda. Justo envía mensajes a Latinoamérica, ¿no? Incluyendo México, con la prohibición de vuelos entre Estados Unidos y México, desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México o desde el AIFA. O sea, sigue enviando mensajes. Pero es el mismo caso. Nosotros violamos un tratado que teníamos con Estados Unidos, y Joe Biden no quiso responder a esa violación del tratado. No podíamos obligarlos a llevar su carga a un aeropuerto al otro o prohibirles. Pero Eso se les obligó. Se les obligó. Lo que está haciendo ahora la administración de Donald Trump es decir, violaste un tratado, yo te impongo las sanciones que están en ese tratado. Nosotros dimos el pretexto para que esto sucediera. Pero es abrir un camino Claro, más para claro. que Donald Trump logre todos sus objetivos. Por supuesto. O al menos pues mostrarle al gobierno mexicano pues del tamaño que es. Y sí, aunque se invoque el tema de la soberanía, pues bueno, tenemos una corresponsabilidad, tenemos una serie de tratados y pues los tenemos que atender. Así suene feo, pero pues es parte del juego, ¿no? Y qué absurdo que di el Nobel de la Paz y mata así a ojos cerrados. Y bueno, y por otro lado, desliza que cómo le encantaría ser presidente por un tercer periodo. Fíjate nomás. Y fíjate, cuando hablas no vaya a cambiar la ley, de cómo véalo. aniquila a estas personas, sobre pretexto de la guerra, por ejemplo, y me voy hasta la Franja de Gaza, donde Netanyahu también ha matado a una gran cantidad de civiles, niños y niñas, sobre pretexto de Hamas. Bueno, ¿no es esto lo mismo? Por supuesto. Y no podemos estar sopesando una situación por la cantidad de personas, ¿en qué sino es momento simplemente la presidenta ha salido en defensa de los migrantes mexicanos que están siendo brutalmente perseguidos? Cuando al principio el discurso era ahora no se molesta, y en Chicago es ya una crisis humanitaria. Pero también hay una cuestión ahí que es el movimiento de las instituciones, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo están dominados por el presidente. Entonces, muchas de las cosas que está haciendo son ilegales, pero si se lo permiten los demás poderes... Y en México no tienen son problema. autónomos esos poderes. Bueno, no, ya pasamos a otra etapa. ¿Se acuerdan cuando iba a ser electo Donald Trump y que en la mesa de periodismo en plural la mayoría apostábamos a que no iba a quedar, no porque no supiéramos de política, sino porque Nomás dos anhelábamos ganaron. otro resultado mucho más democrático, ¿no? Pues digo, quienes ganaron esa apuesta, no es que quisieran que ganara Donald Trump, pero estaríamos La visión viendo era esa. que esto iba a pasar. No. No, Nadie. ni por... Y tiene más fans que hasta souvenirs ya están preparando y viendo cómo le podrían hacer cuando la ley le limita a que este es su segundo y último periodo. Bueno, pues vámonos, ojalá. Bueno, no sé. Iván Arrazola. Muchas gracias, Trini. Buenas Gracias, Esperanza. Un placer, Trini. Gracias. Es un gusto. Ay, Gracias. perdón. Es un gusto. También, Que Charo, hable por mí, supuesto. Charo, no tengo ningún problema. Nos despedimos, Augusto. Que tengan muy buena Bienvenida, noche. Trini. Qué gusto. Muchísimas gracias. Bienvenida, Gracias es un a usted gusto. por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Descanse.